Los novios están enamorados, pero como no le prestan atención a la palabra de Dios, entonces caen en adulterio, caen en fornicación, o peor aún, se casan diciendo es que es la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que usted está cegado por la pasión. Por eso le dicen a uno, ore antes de que enamore, porque después de que enamore ya no, la oración ya no. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18, amén. Efesios capítulo 1, verso 17 y 18. La palabra del Señor dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Gracias al Señor por darme esa oportunidad. Y hoy es un culto de carácter misionero. Amén. Y estaba pensando en la palabra del Señor, meditando, preguntándole al Señor qué quería Él hablar a esta iglesia tan hermosa que Él ha lavado con su sangre. Amén. Y podríamos presentar un discurso, y creo que a veces nos olvidamos que cuando nos dirigimos a la iglesia del Señor no juega un papel tan importante la capacidad oratoria que tenga el que va a dar el mensaje. Es importante. No es tan importante la homilética que sepa, sino que sepa que se está dirigiendo es al pueblo que Dios ha lavado, que ha salvado, y que si hoy viene por su iglesia, esta iglesia se va con Él. Así que también pensando en que hay muchos hermanos que tal vez, o amigos, que se dirigen a este lugar solamente los domingos por motivos laborales, y esperan que de una u otra forma la palabra que se hable sustente sus vidas, nutra su vida espiritual de una manera especial. Así que pensando en esto, le decía al Señor que no quería de pronto venir con un pensamiento mío, sino que realmente Él pusiera palabras en mi corazón, pusiera palabras en mis labios en esta mañana, y que todos salgamos de este lugar edificados con su palabra. Amén. Así que es importante en esta mañana que a través de este mensaje podamos lograr que restaurar la comunicación con Dios, que es necesaria en todas las áreas de nuestra vida, y en el servicio a Dios es de vital importancia. Amén. Que nosotros podamos agudizar nuestros sentidos espirituales para dejarnos guiar por el lenguaje de Dios, de una manera que podamos obedecer cuando alguien necesite de Dios, cuando usted pueda pronunciar palabras que el Señor quiere decirle a alguien. Y hace un momento hablábamos, decía la hermana acerca de la necesidad de las misiones, cuando el hermano estaba orando, pero es importante entender lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Amén, para yo poder expresar lo que Dios quiere. Y pensando en esto, hermanos, leía la palabra del Señor en este pasaje, y el apóstol Pablo dice en estos versículos, en el 17 y 18, que él está pidiendo y está orando para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación, y que abra los ojos del entendimiento para que sean alumbrados y conozcan la esperanza y las riquezas de la herencia que han recibido. Amén. Y en esa misma carta, en Efesios capítulo 5, el versículo 17,
La palabra del Señor dice, el apóstol también escribiéndole a los Efesios le dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, no sean de los que ignoran, sino de los que entienden lo que Dios anhela de ustedes. Pero tomando todo esto que ya hemos dicho, ¿cómo hago yo para entender algo que no sé? ¿Cómo hago yo para entender algo? Y entonces me venía a la conclusión que yo debo recibir una explicación de aquel que quiere que yo entienda. ¿Sí me hago entender? Ay, gloria a Dios. Para yo entender la voluntad de Dios, yo debo tener una comunicación con Dios. Por eso el tema en esta mañana es el lenguaje de Dios. Amén. El lenguaje de Dios. Clamamos diciendo: ¿cuál es su voluntad, Señor? Enséñame, guíame. Quiero que tú dirijas mis pasos. Pero ¿cómo me responde Él a mí? ¿Cómo me responde Él a mí? ¿Cuál es el lenguaje que Dios usa para comunicarse conmigo? Y quiero comparar, antes de pasar a esto del lenguaje de Dios, porque me parece muy curioso. Existe un canal en Sicilia, en Italia, en el mar Mediterráneo, que ha sido muy famoso porque ha tenido muchos naufragios. Y todo se debe a que hay grandes rocas que al navegar, cuando la marea está alta, las embarcaciones, los navíos no alcanzan a observar, o no alcanzaban a observar las grandes rocas, y cuando ya las observaban ya no había nada que hacer. Entonces, para poder evitar esto, cuando no existía todavía la tecnología que hoy traen las naves, que traen los barcos, en este lugar instalaron 3 faros. Y cuando los 3 faros, el capitán de una embarcación veía que los 3 faros estaban alineados, entonces entendía que había paso libre, que no había peligro. Pero si por alguna razón veía 2 faros alineados y el otro no se veía muy bien, o solo veía un faro, quería decir que había peligro. Dios nos ha provisto 3 faros para guiarnos, o 3 formas en su lenguaje para hablar a nuestra vida. El primero es la palabra de Dios. El segundo es el testimonio del Espíritu Santo. Y el tercero son las circunstancias. Si hoy nosotros nos vamos con este sentir en nuestro corazón de lograr alinear estas 3 guías, seremos personas, seremos gente entendida en cuanto a la comunicación con Dios. Y no nos va a suceder como aquel que llega a una ciudad y solo tiene la dirección para donde va. A mí me sucedía que me enviaban a vacaciones por allá donde mi familia, Cali, Bogotá, y yo no conocía la ciudad. Era un niño, un adolescente. ¿Qué hacían? No habían celulares, y entonces me apuntaban en una hojita la dirección y yo se la entregaba al taxista. Dijo: dígale que lo lleve allá. Yo le entregaba la dirección y yo, ¿qué daba qué? A lo que él quisiera, para donde me quería llevar, ¿cierto? Yo nomás veía lugares desconocidos. Y muchas veces en nuestra vida espiritual nos sucede lo mismo. No sabemos ni por dónde vamos. Sabemos que Dios nos va a guiar, pero ¿por dónde van?
¿Por dónde van los propósitos de Dios conmigo? ¿Por dónde van esas oraciones que yo he hecho por mi familia? ¿Cómo vamos? ¿En dónde va eso? Pero entonces, para que nosotros podamos en esta mañana tener la claridad con lo que Dios quiere, hacia dónde Dios me va llevando, ver el crecimiento espiritual que voy alcanzando, poder cumplir con la voluntad de Dios y hacer realidad el coro que dice: úsame cuando alguien necesite de ti. Necesito entonces poder identificar el lenguaje de Dios en mi vida y que Él me indique por dónde vamos, cómo debo guiarme. Amén. Entonces vamos a iniciar con la primera, y es la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, es la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios con el hombre. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué serán? Serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que el primer lenguaje que Dios usa para hablar a mi vida y a su vida es su palabra, porque en ella nos muestra lo que hay que hacer. Esta palabra escrita tiene el poder de hacernos sabios para la salvación. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. La palabra de Dios critica la perversidad. Nos dice desde cómo vestirnos, cómo conducirnos, cómo hablar. Por eso yo no tengo que llegar a un lugar, a una taberna y preguntar: Señor, ¿será que yo puedo entrar aquí? No, a mí la palabra me guía. Amén. Gloria al Señor. Por ende, la persona que vive preguntando: hermano, ¿será que esto es malo? Oiga, ¿será que esto es pecado? Es una muestra evidente del poco conocimiento bíblico que tiene. Porque si indagara más la palabra lo guía a la verdad. Amén. Así que la palabra del Señor dice, y esto es para dar más, afianzar más la guía de la palabra. Santiago capítulo 3, el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que es de lo alto tiene esas características. Por eso es que usted y yo a veces nos encontramos orando, pidiéndole a Dios dirección en algo, pero ya conocemos la respuesta, sino que no la queremos aceptar, que la palabra lo dice. En Números capítulo 22 hay una historia de un hombre llamado Balaam. ¿Recuerdan? Que le pedía dirección a Dios, pero sabía que Dios ya le había dicho que no podía maldecir al pueblo, pero él seguía pidiendo dirección a Dios. Pero la palabra de Dios ya le había dicho: no, usted no puede maldecir a Israel. Pero como él pensaba en el dinero, entonces él quería que Dios le dijera que sí. Pero la palabra de Dios tiene algo, y es que la palabra de Dios es firme. Por eso es que hay muchos que anhelan que algunas cosas del mundo, que algunas cosas que son pecado, no estén mal. Porque quieren que la palabra se habitúe a ellos. Y por eso entonces tratan de tergiversar la palabra para que sus comportamientos, sus hábitos, sus pecados parece que están justificados delante de la palabra de Dios, pero se estrellan con la luz de la verdad, porque siempre saldrán avergonzados, porque su palabra es firme. Amén. Gloria al Señor. Los novios están enamorados, pero
Pero como no le prestan atención a la palabra de Dios, entonces caen en adulterio, caen en fornicación, o peor aún, se casan diciendo es que es la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que usted está cegado por la pasión. Por eso le dicen a uno, ore antes de que enamore, porque después de que enamore ya no, la oración ya no. Pero no oír la palabra de Dios. Entonces quiere decir que cuando yo comprendo la primera luz, el primer faro, el primer lenguaje que Dios usa en la palabra, y empiezo entonces a hacer un autoexamen, y yo digo, oiga, yo para escuchar el lenguaje de Dios soy como pesado. Pero quiero que Dios me guíe, pero quiero que Dios me enseñe, pero quiero que Dios haga su voluntad en mi vida. Pero yo no le presto atención al primer lenguaje de la palabra, al primer lenguaje de Dios, que es la palabra. Amén. Decisiones que nosotros tomamos en la vida y que nos tienen hoy pasando por situaciones difíciles, solo por no tener en cuenta la palabra de Dios. Porque somos oidores, mas no hacedores de la palabra. Y hoy hay gente llena de deudas, gente que sirvió de fiador a otro, y la palabra le dice que no tendrá fiador, no será fiador. No prestarás, oiga, no prestarás. Oiga, le dice, tú prestarás, pero no tomarás prestado. Pero hoy usted está pasando por situaciones difíciles por no escuchar la palabra, por no prestarle atención a la palabra. Amén. Así que cuando yo hoy empiezo desde hoy puedo empezar a entender el lenguaje de Dios, voy a tener en cuenta esta palabra. Booz, en Ruth, el bisabuelo de David, se sintió atraído por Ruth, pero él conocía la palabra. Y Ruth se le acerca y a Booz no le disgusta, pero él ya le dice, es que usted es el familiar más cercano y por ende tiene el derecho y la obligación de redimirme, porque usted es el Goel más cercano. Pero él sabía la palabra y dice, no, es que hay un familiar más cercano que yo. Si él la redime, cumplí con la palabra. Pero si no, listo, yo ejerzo el derecho. Lo que Booz le está diciendo, usted a mí hablemos en términos nuestros, usted a mí me gusta mucho, usted a mí me atrae mucho, pero yo primero tengo que cumplir la palabra de Dios. Y si cumplir la palabra de Dios, si para cumplir la palabra de Dios yo tengo que no estar con la mujer que yo supuestamente amo, la que me gusta, pues primero está la palabra. Eso fue lo que dijo Booz. Amén. Gloria al Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir que hoy nosotros vamos entonces a darle un valor mucho más alto del que le tenemos a la palabra de Dios, y vamos a empezar a meditar en ella, vamos a empezar a guardarla, porque usted y yo no podemos pretender que otros obedezcan la palabra de Dios, que otros acepten la palabra de Dios, cuando ella no es la que rige mi vida. Usted como hombre o mujer evangelista, como aquel que hace misión juvenil o evangelismo juvenil, habla a alguien de que acepte a Cristo, pero su palabra no rige la vida suya, no es coherente. Y estamos haciendo como los fariseos, poniendo cargas en otros que nosotros no llevamos. El primer lenguaje de la palabra, el primer lenguaje de Dios. Si mi vida está plagada de malas conductas, de hábitos negativos, de vicios, si el ego, si el orgullo mío está por aquí, y tengo discordias con el otro, tengo odios con el otro, no lo saludo, no, esto es que él me hizo, y es que si no me habla yo tampoco, a usted no lo rige la palabra.
Porque la palabra de Dios habla de santidad, habla de fe, habla de frutos del Espíritu Santo. Si yo hago un autoexamen en mi vida hoy, ¿podré dejarme guiar por la palabra? El segundo lenguaje de Dios, el testimonio interior del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. La pregunta es, ¿la voz era audible o en el interior de Felipe? Lo cierto es que la palabra de Dios no lo dice, no lo aclara, pero lo cierto es que Felipe entendió. De no entender la voz de Dios, esa bonita historia del etíope no la podríamos contar hoy. No tendríamos esa historia, más bien sería un fracaso. Más bien diría Felipe, el Señor le dijo que se acercara a ese carro y hablara al etíope, pero él no entendió la voz de Dios y pensó que era un pensamiento de él. Es cosa mía. Y no había podido ganarse esa alma para el Señor. El testimonio interior del Espíritu Santo. A Samuel Dios le habló de forma audible. Tal vez haya alguien en este lugar que diga, yo también he oído a Dios hablarme así. Me ha hablado la voz, yo he escuchado la voz. Yo nunca he oído la voz de Dios, yo, así audible. Pero Dios, si he podido oírlo o he podido sentir su voz en lo más profundo de mi corazón. Y seguramente muchos podrán decir lo mismo. Pero lo que yo quiero llegar a esto es no si usted alguna vez ha sentido a Dios hablar en su corazón y decir, no, es que Dios dijo en mi vida esto, sino qué tan acostumbrado está usted al lenguaje de Dios en su vida. Amén. ¿Qué tan acostumbrado está usted para hoy decir, yo he aprendido a identificar cuando Dios me está hablando a mi corazón y no es un pensamiento mío o algo que me vino a la imaginación? Por eso entonces entender el lenguaje interno del corazón que Dios usa conmigo requiere de un entendimiento. Y eso es lo que el apóstol Pablo está orando, para que haya revelación del conocimiento, para que se le abran los ojos del entendimiento y puedan comprender lo que Dios quiere hablarles. Amén. De ocuparse de eso es entonces una tarea del creyente. ¿Cómo me habla Dios a mí? Por eso es que yo le decía, es importante que los tres lenguajes de Dios estén alineados. Porque si yo desconozco la palabra de Dios, voy a desconocer la voz en el interior mío. Y entonces solo voy a poder recibir los mensajes de Dios a través de circunstancias. Amén. Porque la mayoría de veces que Dios le habla a la persona o nos habla, nosotros no hacemos caso. Muchas veces por desobediencia y muchas veces también, muchas otras, porque desconocemos que es el lenguaje de Dios en nuestra vida. Creemos que es cosa nuestra. Amén. En una ocasión estaba con los trámites de la licencia para conducir y me resultó por ahí, estuve en una conversación con un primo y entonces le comenté y él me dijo, le tengo el tramitador. Yo le dije, bueno. Me dio el contacto, me dijo, tranquilo que él es mi amigo. Y me contacté con el caballero y me dice, bueno, venga hasta este lugar, nos encontramos, me entregó unos papeles, me hizo firmar y me dijo, bueno, la cuota inicial son 700. Y cuando yo le fui a entregar el dinero, el Señor me dijo, lo están robando.
lo van a robar, no entregue la plata, lo van a robar. Pero yo dije, eso no sí es desconfiado. Oh, es mi primo, el que me dijo, tenga los 700. Cayó, dijo el hermano. Me fui para la casa y bueno, al otro día me envió unas normas de tránsito y esto, y como pues viene bien armada la parodia. Y entonces me hizo enviarle otros 500. Y yo lo envié. Hasta hoy. Hablé con mi primo y me dijo, no, pues la verdad es que yo casi no lo conozco. Bueno, goces esos 600. ¿Qué pasó? Fui y le comenté, estaba yo, no, pues imagínense, 1.200.000 en un ratico. Y hasta le envié pantallazo de que ya se los había enviado. Y le comenté eso a un amigo que él hasta no le agrada el evangelio, no. Y le comenté y le dije, mire que yo sentía que yo dije, este man me está robando. Y dijo, ¿y usted no es que cree en Dios? Pues ese es Dios hablándole. Me dejó pensando terriblemente ese hombre. Yo dije, ay, este incrédulo me está enseñando a mí cómo es el lenguaje de Dios en mi vida. Amén. Por eso es que es necesario que Dios alumbre los ojos del entendimiento para conocer, que Él me agudice hoy mis sentidos espirituales para conocer el lenguaje de Dios en mi vida. Amén. Pero ¿cómo se logra eso? Guardando su palabra y prestando atención al lenguaje interno de Dios. El apóstol Pablo le llama a eso transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Cuando usted sabe que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios lo guía a toda verdad y que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, entonces usted puede identificar que ese pensamiento profundo que hay en su corazón, que va direccionado hacia la verdad, que va direccionado hacia lo agradable, que es acorde con el lenguaje de Dios, con la palabra de Dios, entonces usted entiende, usted dice, uy, Dios me está hablando a mi vida. Usted de una vez empieza, ¿cierto? Se activa la alarma. Ojo, ahí le está hablando el Señor. Porque cuando yo desconozco cómo es que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, Dios es, y conozco la palabra, entonces llega a mi vida un pensamiento y digo, esto no es mío, esto es de Dios. Porque hay hombres que desconocen la palabra de Dios y yo los he oído en las noticias que dicen, es que Dios me dijo que asesinara a mi familia. Dios me dijo que incendiara eso. Lo han oído, ¿cierto? Pero era la voz de Dios. No, porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Él me guía a lo bueno. Amén. Entonces entiendo la importancia de conocer la palabra de Dios para yo identificar el lenguaje de Dios en mi corazón, ¿cierto? El apóstol Pablo sabía que el Espíritu Santo quería enviarlo a un lugar especial para predicar, pero él no sabía dónde. Entonces, ¿qué hizo? Él usó el tanteo hasta que adquirió la capacidad de oír la dirección del Espíritu Santo. Por eso le digo que si hay alguien en esta mañana que dice, no, es que hermano, vea, yo sí, mejor dicho, yo estoy en contacto directo con Dios. O sea, a mí Él me habla y yo ya la tengo. Pues usted es mejor que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no sabía. Él decía, el Señor quiere decirme algo, pero no sé cómo. Leamos la palabra del Señor. Mire, en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, ahí lo explica. ¿Qué fue lo que le pasaba al apóstol Pablo? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. El apóstol dijo, bueno, aquí en Frigia no fue, pero vamos a ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo no le permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y entonces, ¿qué le tocó al Señor? Le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Por qué? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Entonces es como si Pablo dijera, dando por cierto, es decir,
ya caí en cuenta qué es lo que el Señor me quiere decir. Dios quiere que yo esté en Macedonia y yo pasando por acá todo el tiempo. ¿Pero qué le tocó hacer él? Tanteando, ¿cierto? Vamos a ver, no, yo creo que esto sí, porque esto es algo bueno. Dios quiere algo. Hay una voz en el corazón suyo que a veces vienen a los hermanos aquí, un enfermo, y a usted Dios le dice en su corazón: vaya y ponga las manos sobre él, y usted aguanta. Si no, ¿y qué tal no se sane? O no, ¿qué pasará allá? No estamos tan acostumbrados a la voz interna del corazón. ¿Cuántas veces Dios le dice: avive el don que hay en su vida? ¿Cuántas veces Dios le dice a usted ya en su celular, allá en la casa, en su celular: pierda tiempo y paz? Y el Señor le pone en su vida: deje el celular y ponga a orar un ratico, lea la palabra. Y usted si aguanta las ganas, ¿cierto? Eran como pensamientos que me llegan: uy, pobre Jesús. Está con tiempo libre, usted no tiene empleo y usted cree que es que no, está más desempleado. No, Dios le está diciendo: usted tiene tiempo libre para que ayune, para que ore, para que acompañe a los hermanos de misiones. Pero usted ahí sí, todas las ocupaciones le llegan, ¿cierto? Usted se queda en la casa y Dios es hablándole al corazón. A mí me ha hablado, no sé a ustedes, ¿no? A mí me ha pasado. Me pasa que a veces uno se despierta en la madrugada y se le fue el sueño y usted le dan ganas de arrodillarse a orar. Pero usted dice, hace como, y se aguanta las ganas y se voltea para el rincón. Y usted se saca ganas y dice, cierto, como que, uy, esas ganas de levantarse a orar, como, pero usted aguanta. No está acostumbrado al lenguaje de Dios. No estamos acostumbrados al lenguaje de Dios y creemos que son pensamientos nuestros. Amén. Dios le va diciendo a uno: no haga eso. Vea, no vaya para allá. No, le pone la palabra. A mí me ha mandado mensajes, dice que no sea vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y yo como si le hablaran a un sordo. Ay, cierto. Y después uno dice: ay, Dios me estaba hablando. Pero ¿ya qué? ¿Ya te cayó? ¿Cómo se llama entonces eso? Cuando usted no le hace caso, cuando usted es la voz interna de Dios. Cuando usted siente deseos de hablarle a alguien de Cristo y usted no le habla. Y la persona hasta le da la entrada para que usted le hable y usted no, usted aguantó. ¿Cómo se llama eso? Se llama resistir al Espíritu Santo. Y eso es pecado. Usted resiste al Espíritu Santo. Amén. Pero cuando usted empieza a obedecer la voz de Dios en su vida, le digo algo, pasan cosas maravillosas. Los momentos especiales que yo he pasado en Dios han sido en esas madrugadas en que no me he volteado para el rincón, sino que he aprovechado y me he ido a orar, ¿verdad? Y Dios se ha manifestado en mi vida de una manera maravillosa. Cuando yo logro soltar este celular y decir, verdad, voy a arrodillarme un momento, esos 10, 15 minutos no los cambio por nada en la vida. En una ocasión visité un amigo en Cali que lo atropelló una volqueta. No le pasó por encima, sino que lo golpeó. Y él quedó en coma 3 meses. Y cuando ya despertó, que logró despertar, él estaba alimentado por sondas. Y decían que toda la actividad motriz él no la recuperaba. Y entonces lo enviaron a la casa. Él dice, lo más posible es que él se muera. Vaya, llévelo. Entonces yo fui a visitarlo. Y fuimos, lo visité. Y pues él no podía hablar nada. Pero Dios me puso en el corazón, ore que yo lo voy a sanar. Hermano, y ustedes pueden creer que yo decía, ¿será que sí, verdad? Que ese viejo me contaban cosas que no, negativas. Y yo sé que Dios sana. Pero sanar a este hombre. Pero yo dije, no, pues voy a hacerle caso al Señor. Yo sé que usted es capaz, Señor, pero ayude mi incredulidad, porque yo, la verdad, veo a este tipo muy mal. Y voy y oro por él. Oramos.
Al otro día el Señor me puso una más dura. Imagínense que llega y me pagaron un sueldo y me dices que vaya, déjele 250,000. Yo dije, uy, esto ha sido un pensamiento del enemigo. Pero no se me iba ese pensamiento y yo, bueno, pues tocó entonces, Señor Jesús, ayúdame. Y fui y no le dije ni que aquí le traigo, y no, aquí le manda el Señor. Bueno, ese hombre, aproximadamente a los 15 días, me llamaron. Resulta que él había esa semana empezado a caminar. Ya. Y no lo podían entender. Hoy en día, y me explicó eso, de esos 250, dijo, no teníamos nada para comer. Y yo, uy, gloria, ahí sí yo decía, uy, el Señor me usó ahí. Pero resulta que hoy Edgar, se llama él, es un hombre completamente sano. Es un hombre que testifica que Dios hizo una obra en su vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Iba una vez en el transporte masivo de Cali, en el mío. Solo iba yo. Y el Señor me puso en el corazón, dice que párese y predique. Y eso uno dice, no, predicar en un bus. Predicar en un bus no es fácil. Y usted solito, cuando usted va con otro, pues usted dice, hagámosle, pero solo. Y yo, no, ¿era? Y yo decía, y yo como que me cogía y me movía así para la silla. Y yo, no. Y el Señor, párese y predique. Y yo decía, pero ese pensamiento tan. Yo me levanté, yo me paré. Y entonces empecé a predicar. Y le dije, bueno, en esta tarde traigo un mensaje. Todos los que vienen a este bus se suben a pedir, pero yo vengo a darles un mensaje de salvación. Me bajé en la estación y se bajaron otras personas. Y entre esas personas se bajó una señora y me dijo, ¿usted a dónde asiste? Y empezamos a hablar en la estación, y en la estación se arrodilló y se arrepintió. Desde ese día se volvió Misiones en el Mío, se llama. Y salíamos los jóvenes a evangelizar. En el Facebook nos subíamos a los transportes masivos y predicábamos. El Señor nos bendecía en las estaciones, en esos buses. La gente le entregaba la vida al Señor. Los veíamos llorar en la presencia de Dios. Pero entonces, ¿qué tal uno decir? Después de que solo esas cosas suceden, uno dice, ¿qué tal yo hubiese dicho? No, eso es cosa mía. Eso es un pensamiento que me llegó a mí. Pero cuando hay una mujer, un hombre que sabe, un adolescente, un joven que sabe identificar la voz de Dios en su corazón, logra tomar decisiones que Dios quiere que tome. Cuando hay maestros de escuela dominical, hay líderes de jóvenes que conocen el lenguaje de Dios en su vida, van a ver un niño y Dios les va a decir, ese niño necesita algo, ese niño está siendo abusado, ese niño está pasando por esto. Cuando usted ve un joven, va a ver un joven y Dios le va a decir en su corazón lo que le pasa a ese joven. Pero mientras usted y yo no entendamos hoy, mientras no hayan padres y madres de familia que tengan conexión con Dios, no podrán entender qué le sucede a sus hijos. Cuando mi madre llegaba del culto, aplauda al Señor en esta tarde, en esta mañana. Cuando mi madre llegaba del culto y yo estaba tratando de engañarla, pero tenía problemas de drogadicción y había estado drogándome mientras ella estaba en el culto. Ella llegaba y como el drogadicto es manipulador, como él solo, ¿sabe qué hacía esta belleza? Se arrodillaba y es que a orar al borde de la cama. ¿Y sabe qué decía esa mujer? Se me paraba al lado y decía, hijo, usted me podrá mentir a mí, pero jamás al Espíritu Santo. Levántese de ahí, hijo. Yo decía, esta señora, ¿qué le pasa? Pues no le decía bruja porque pues era de Dios, ¿cierto? Pero yo Pero resulta que cuando hay una madre, un padre que tiene el lenguaje de Dios claro en su vida, sabe cuando sus hijos están mal. No es intuición, es Dios hablando a su vida. Si nosotros no guardamos la palabra y no aprendemos a identificar el lenguaje de Dios en nuestra vida, lo único que nos va a quedar para que Dios nos hable
son las circunstancias. Escasez, deudas, problemas de salud, pérdidas materiales, situaciones familiares. Hace unos días yo puse un estado que decía: benditas sean las circunstancias que me acercaron a Dios. Pero ya pensando en la palabra, meditando en la palabra, caí en cuenta, y si es verdad, gracias a esas circunstancias llegamos a Dios. Pero sabe, la mayoría de esas circunstancias fue porque no supimos identificar cuando Dios nos hablaba a nuestro corazón en el momento indicado. Y entonces, ¿qué hace Dios en su amor? Como en su amor Él no quiere que ninguno perezca. Entonces, llegan circunstancias a su vida, y entonces ahí sí usted se consagra. Amén. Como usted no sabe oír la voz de Dios, como cuando la palabra de Dios es predicada, no obedece, entonces llegan circunstancias a su vida. Y entonces cuando usted empieza a pasar necesidades en su casa, ahí se ayuna, ahí sí ora, ahí sí suelta el celular cuando está enfermo, cuando está en un hospital, cuando su mamá se enfermó, cuando su hijo está mal. Entonces ahí sí tengo tiempo para orar, para buscar de Dios. Y decía hace un momento la hermana: órele al Señor, porque esa dificultad que usted tiene, ¿cuál es la voluntad de Dios con eso? Sáneme, Señor. Pero es que le dice: hijo, es que yo si usted no tuviera ese problema, usted no me buscaba, usted no se consagra. Amén. Yo tuve un tío, ya murió, no lo voy a nombrar porque aquí graban, pero el hermano, mal testimonio. Un hermano, más de 20 años en la iglesia, pero llegaba diciembre y se acababa el hermano. Por allá le aparecían videos para tomando, para cantando música mundana, y seguía yendo al culto. Enamorado, hermano, eso piropero y todo. Mal testimonio el hermano. Pero un día sintió un dolor fuerte. Unos exámenes, cáncer de estómago. Y resulta que ese cáncer, cuando ya el cáncer lo acaba usted en un momentico. Pero resulta que él duró 1 año y medio. Pero resulta que en ese 1 año y medio él no le dolía nada. Solamente le dolió cuando le detectaron la enfermedad. Después, ¿sabe qué pasó en ese 1 año y medio? Ese hombre se consagró al Señor. Ese hombre, logramos con él tener devocionales que hasta este momento yo no he vuelto a tener en hogares, donde la gloria de Dios se manifestaba de una manera tan especial que los vecinos llegaban a la casa. Gente que se arrepentía en devocionales en una casa, era él. Y él, en lo poquito que había aprendido de la palabra en esos años, predicaba y anunciaba a Cristo. Vi a un hombre diferente en esos años, en un hospital, pasando por quimioterapia, pero hablando en lenguas. ¿Usted cree que él decía: Señor, sáneme? Él me dijo: yo solo quiero irme con el Señor, yo no quiero vivir. Yo de que me he perdido todos estos años. Tuvieron que venir circunstancias para que él pudiera reconocer, para que él pudiese vivir para Dios, para que él se pudiese consagrar, para que él se pudiese llenar de Dios. Bendita las circunstancias que me llevan a acercarme a Dios. Y tal vez no todas las enfermedades o todas las circunstancias que hoy de pronto usted pase sean directamente algo que Dios ha traído a su vida. Digo las enfermedades, ¿no? Pero voy a rebobinar eso que acabo de decir. Porque si por ejemplo yo estoy sufriendo de colesterol, ¿cierto? De azúcar, de sobrepeso, y la Biblia dice que yo cuide el templo, y vea, yo estoy gordito, no pongo cuidado a la palabra tampoco. O sea que entonces todo lo que sucede en mi vida, circunstancias, vienen porque Dios quiere hablar a mi vida. Es un lenguaje de Dios. Amén. Pero entonces, ¿cuántas veces el Señor ha hablado a través de su palabra?
¿Cuántas veces Dios ha contristado tu corazón para que te acerques a Él, para que te consagres? ¿Cuántas veces los amigos que están en este lugar han venido a este lugar, han llorado en la presencia de Dios, pero sus vidas siguen siendo las mismas? Y entonces nos queda solamente asumir la responsabilidad de las circunstancias. Por eso el escritor a los Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de su palabra? ¿Cuántas veces yo he sentido en mi corazón el anhelo de consagrarme más a Dios? De que Dios como que me está diciendo: sírvame, búsqueme más, anhéleme. Quite el odio del corazón hacia su hermano, quite la discordia con su hermano. Yo quiero usarlo. Restaure su relación conmigo. Vuelva a su primer amor, cuando usted sentía mi presencia, cuando venir a este lugar lo llenaba de gozo, cuando la alabanza le daba a usted un disfrute en mi presencia, cuando a usted no le daba vergüenza venir a un altar llorando, cuando no le importaba enmugrar su pantalón porque se arrodillaba en la presencia del más grande. ¡Aleluya! Obedezca hoy al lenguaje de Dios en su vida. ¿Cuántas veces usted ha venido al altar? 3, 4, 5 veces a pedirle a Dios perdón por el mismo pecado. Y Dios en su amor lo perdona. Amén. Hablándole a su corazón diciendo: yo lo amo, por tanto yo le prolongo mi misericordia. Pero seguimos en las mismas cosas. ¿Por qué esperar las circunstancias? ¿Por qué esperar en esos pecados ocultos que se conviertan en un escándalo, que me acabe el testimonio, que dañe mi hogar? ¿Por qué dejar hoy que una discusión interna en mi hogar constante? Y Dios me habla a mi corazón a través de su palabra: restaure su vida, restaure su relación, restaure esto. Y yo no obedezco. Y después tendré que andar solo, tendré que enfrentarme a divorcios, enfrentarme a hijos en las drogas, enfrentarme a problemas de salud, porque hoy no obedezco el lenguaje de Dios en mi vida. La juventud que está hoy aquí no es una juventud normal, es una juventud que es la juventud de Cristo, es la juventud de Dios. Por eso usted tiene que aprender a entender el lenguaje de Dios en su vida. Y si Dios quiere usar a alguien lo quiere usar es a usted. Y me quiere usar es a mí, no a otros. Las universidades, el mundo está lleno de gente letrada, de gente con mucha sabiduría, y usted se limita por eso. Pero Dios dice: es que este reino no es de palabras, sino de poder. Esto no es de intelecto, esto es de Dios. Pero tienes que hoy entender y comprender que hay circunstancias hoy en su vida que lo están acercando a Dios. Hoy hay circunstancias en su vida, en su salud, en su familia, en su hogar. Hay circunstancias en sus hijos que gracias a esas usted hoy ora más. Usted ayuna. A pesar de tener plata en el bolsillo, usted dice: ¿de qué me sirve este dinero si no estoy bien con mi esposa? Si mis hijos no están en el Señor, ¿qué me sirve tener un negocio próspero si las almas de mis hijos y aún la mía se puede perder? ¿De qué me sirve tener profesiones? ¿De qué me sirve tener un cargo en la iglesia? ¿De qué me sirve si realmente en el interior no soy un buen cristiano? Soy un hombre que tiene pecados ocultos, una mujer que no es capaz de vencer al mundo ni al pecado. Todos ven en mí un predicador, un cantante, un hombre de Dios, un hermano de la iglesia, pero no es cierto, porque no sé oír la voz de Dios. Hoy estoy lleno de deudas. Hoy el dinero no me alcanza, hay escasez en mi casa. Hoy no soy ni fiel en los diezmos porque no me alcanza el dinero. Hoy tengo problemas en mi salud y pregunto a Dios por qué, pero hoy comprendo a través de su palabra. No me he dedicado
agudizar mis sentidos, a pedirle a Dios sabiduría, que abra mi entendimiento para conocer cuando Él me habla. Pero hoy no es tarde porque estamos en este lugar. Aleluya, aleluya. Alguien que quiera en esta mañana pedirle sabiduría a Dios para entender el lenguaje que Dios usa en su corazón, y que quiera dejarse guiar por Dios, un joven, un hombre, una mujer, un hogar que hoy yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú tomes mi vida. Yo quiero que tú tomes mis decisiones, cada decisión, cada palabra que yo voy a decir, que sea inspirada por ti. Que yo aprenda a tener un corazón humilde y a obedecer como usted me está guiando. Porque la soberbia es la que aleja la voz de Dios de mi vida. Pero cuando yo me someto a la voluntad, cuando yo le digo, como dice el coro, te entrego mis sueños, te entrego mis deseos, toma el control de mi vida, pero que sea una realidad. Yo quiero oír tu voz, yo quiero realmente tener una comunicación contigo. Si hubiese un amigo en esta hora que le dice: Dios, muchas veces he sentido pasar al altar y entregar mi vida a ti. He venido con ganas de hace tiempo seguir a Cristo, pero no he hecho caso a esa voz, y hoy entiendo que es la voz tuya en mi corazón. Si hay alguien en esta mañana que de pronto Dios le ha puesto en su corazón, conságrese, póngase en las manos mías. Que en lo poquito que usted hace, Dios lo respalda. Que en lo poquito que usted ha hecho en Dios, Dios lo ha respaldado. En Dios diciéndole: yo tengo un propósito, yo tengo dones para usted, pero usted no los desarrolla porque usted no deja a un lado lo que yo le digo que deje, porque no obedece mi voz. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que estén de pie. Hoy puedes comprender que Dios te ha hablado por su palabra, por el lenguaje del testimonio interno del Espíritu Santo, pero también por a través de las circunstancias. Yo quiero ver personas que hoy aceptan que las circunstancias que están viviendo son causa de que no he podido aprender a escucharte. Y me toca, como el apóstol Pablo, a partir de hoy me toca empezar a prestar atención. He dejado de hablarle a personas que he sentido deseos de hablarle de Dios, pero no me ha aguantado el deseo. Muchas veces tú me has contristado mi corazón a que yo viva una vida íntegra delante de ti, pero no lo he hecho, Señor. Me he dejado vencer por la tentación, no he resistido a las dificultades que han llegado, y he tenido que venir muchas veces a pedir perdón, pero yo quiero ser más que vencedor. Yo quiero, Señor, hoy que esa circunstancia de mi familia que me ha tenido clamando a ti, tú hoy me dejes entender el lenguaje. ¿Qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres con estas situaciones que me están sucediendo? Quiero que me dejes entender el lenguaje tuyo en mi corazón. ¿Alguien más quiere en esta mañana venir hasta este altar y presentar su vida y decirle: Señor, déjame entender, abre mi entendimiento, dame conocimiento, sabiduría para comprender, para que tú reveles hacia dónde va mi vida? Aun cuando soy cristiano me siento sin rumbo a veces para las decisiones, para las cosas que debo hacer naturalmente. Amigos, que hoy vengan a este altar. Señor, tú muchas veces has hablado a mi corazón. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Jóvenes, en esta mañana, servidores que quieran decir: yo no quiero tomar las decisiones que yo quiero, sino que las que tú quieres que yo tome. Yo quiero que mi hogar sea guiado por ti. Yo quiero que mi hogar sea, Señor, recibiendo el lenguaje tuyo, mi Dios bendito.
Adore al Señor.